Exploremos. Hoy, la historia épica. ¿Alguna vez los han acusado falsamente? ¿Cómo se sintieron? Cuando uno sabe que la acusación es completamente falsa, duele y la verdad está relacionada con nuestra relación con el acusador. Si es alguien que conocemos poco, pronto lo olvidamos. Por el contrario, si es alguien cercano a nosotros, como un padre o un hijo o un cónyuge, eso duele profundamente. Profundamente. ¿Cómo respondemos? ¿Se preguntaron cómo se sintió Dios cuando el ángel más cercano a él, al que le había dado lo mejor de su sabiduría y gloria, en el que había depositado más confianza, comenzó a difamarlo? ¿Cómo respondería él? ¿Cómo desmentiría las acusaciones por completo? Dicen que las acciones hablan más que las palabras. Hablar es gratis. En lugar de intentar solucionarlo con una guerra de palabras, Dios dejó que las acciones del acusador hablaran por sí mismas. El planeta Tierra está atrapado en esa acción. Yo estoy en ella y ustedes también. Dios es amor. Por eso se arriesgó a la guerra. Así que analicemos en profundidad lo que Dios nos dice sobre estas acusaciones y cómo es que deja que la acción clarifique la verdad o falsedad de los dichos. Acompáñennos mientras investigamos los comienzos de esta historia épica. Peter, es increíble pensar en el hecho de que la guerra comenzó en el cielo. Sí, la gente piensa en el cielo como en un paraíso. Lo considera un lugar hermoso. Pensar que la guerra comenzó allí realmente sorprende a muchos, pero es lo que la Biblia revela. Habla de las dos grandes fuerzas de esta guerra. Dios es el ser supremo del universo. Otro ser llamado Lucifer o Satanás o el diablo es un ser muy poderoso, pero es un ser creado. En el libro de Ezequiel, en el Viejo Testamento, dice que Dios habló y dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y esto revela que Lucifer o el diablo era un ser creado en el comienzo, y era perfecto, hecho perfecto, pero el pecado o la maldad se hallaron en él. Daniel, ¿cuál fue el problema principal que causó el pecado de Lucifer o su rebelión a esta guerra? Sí, lamentablemente es un problema con el que la mayoría lidiamos en algún nivel, en alguna etapa. Es el problema de la identidad. Incluso la palabra anticristo, que solemos escuchar en relación a Satanás o al diablo, en idioma griego, significa contra, o más precisamente en lugar de Cristo. Si leemos Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, esto se ve claramente. Dice aquí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Subiré, levantaré, seré. De hecho, en realidad, Lucifer quería ser igual a Dios. Sí, quería el poder, la posición, todo eso, pero no quería el carácter. No quería el carácter de Dios. James, ¿por qué no nos cuentas algo sobre esta guerra en el cielo? Habíamos dicho que es una idea increíble, ¿no? Sí, es una asombrosa idea, porque como dijo Peter, el cielo es un lugar al que todos aspiramos. Había una canción que decía, el cielo debe estar allí porque no quiero vivir más aquí. Fue un éxito de los Eurogliders en Australia, si mal no recuerdo. Pero... Delatas tu edad, James. Sí, ¿qué es lo que puedo decir en mi defensa? Pero vemos que había una guerra y encontramos una descripción muy clara en el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Podemos leerla.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo importante aquí es ver esta lucha por los temas que Daniel ha mencionado. Satanás quería reemplazar a Dios, no aceptando su lugar como ser creado. Quería duplicar o destronar a Dios. Y ocurre esta guerra, pero, por supuesto, la guerra termina en el cielo, porque el diablo eventualmente se perdió y fue arrojado. Lamentablemente, para nosotros, la Biblia también nos cuenta dónde terminó. Justo aquí. Es interesante comparar las palabras, las acciones y los motivos de Dios con las palabras, las acciones y los motivos de Lucifer, porque la Biblia describe este planeta absolutamente hermoso, resplandeciente de gloria, que Dios crea para un propósito, para poner a dos seres recién creados, Adán y Eva. Y después encontramos a Lucifer intentando minar eso. Y está claro al leer la historia que Dios advierte a Adán y Eva que hay un engaño que llegará a ellos. Él les advierte cómo evitarlo. Llegará en forma de árbol. Él dice que hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida, el otro es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y él les advierte que no coman de ese árbol. Y así les da la opción a ambos de elegir si seguir siendo leales a Dios o quizá obedecer la influencia de un enemigo. La elección es muy importante, James. Creo que sí, porque como mencionamos en otros debates, para que sirvamos a Dios y tengamos una relación con Él, debemos amarlo. Pero no hay manera de obligar a la gente a amarte, porque una vez que tienes una relación basada en la coerción, no puedes tener la libertad necesaria para tener amor. Si volvemos al comienzo de la historia del Génesis, vemos que cuando Dios puso a Adán y Eva en la tierra, les dio todo el jardín, pero como quería darles la opción para que todos los días ellos pudieran elegir amarlo o no, les dio la oportunidad de comer de un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos elegían desobedecerlo y comer de ese árbol, sería señal no tan solo de desobediencia, sino de falta de confianza, o de respeto, o de amor por Dios. El ataque que Satanás hace a Dios durante toda esta gran controversia es un ataque al amor, es un ataque al carácter de Dios, en su esencia misma. Sí, tienes razón. El carácter. Yo creo que cuando Dios creó a Adán y cuando la creó a Eva, hizo todo excepto su carácter, en el sentido de que el carácter lo tiene que desarrollar el individuo. ¿Y cómo desarrollar el carácter sin tener una opción? No se puede desarrollar el carácter sin tener una opción. Y Dios les advirtió. ¿Cómo dijiste, Peter? Sí, les dice en el capítulo 2 del Génesis, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, si de él comieres morirás. Y después vemos que Lucifer se acerca a ellos disfrazado de serpiente en el capítulo 3 del Génesis. Leeré una parte. Es el Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente del fruto, disculpen, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo primero que Lucifer hace disfrazado de serpiente es minar la autoridad de Dios poniendo palabras en su boca diciendo, ¿Dios dijo que no podían comer de ningún árbol? Y por supuesto que la mujer dice, no, hay solo un árbol del que no podemos comer.
Y entonces él sigue. La serpiente sigue diciendo, no morirán si desobedecen a Dios. No van a morir, aunque Dios había dicho exactamente lo contrario. Una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a estudiar la Biblia fue un concepto que realmente me anonadó. El hecho de que a veces, al pensar en la vida, lo que hacemos es solo vernos a nosotros mismos y a nuestra pequeña comunidad. Pero cuando empiezas a estudiar la Biblia, lo que realmente me anonadó fue el hecho de que estamos en una guerra cósmica que está teniendo lugar y que no somos espectadores, sino realmente actores en ese gran drama. Y el texto que yo recuerdo haber leído por primera vez hace muchos años y que realmente me sorprendió en el sentido de que nunca lo había pensado antes. Quiero leerlo. Aquí va, es para todos y quizá algunos de nuestros televidentes nunca lo escucharon ni leyeron antes. Quiero leer la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Escuchen esto. Bien. Porque según pienso, es Pablo el que habla, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y yo noté que dice espectáculo como en un teatro. La acción está allí, es como ir al teatro. Y se ve el drama actuando delante de uno en el escenario y con frecuencia, porque estamos sentados allí y vemos, si quisiéramos juzgar toda una obra por un solo acto, quizá entenderíamos mal la historia. Hay que ver la obra en su totalidad. Y la Biblia nos da esa totalidad. James, ¿cuál es esta historia mayor que la Biblia nos da en la que no solo nosotros como individuos, sino todo el universo está involucrado en este tema de rebelión contra Dios? Uno de mis libros favoritos de la Biblia es el libro de Job. No lo sabemos con seguridad, pero muchos estudiosos de la Biblia creen que este es el primer libro, el libro más antiguo de la Biblia. Y Job empieza con una situación muy interesante. Y esta es la de los hijos de Dios que se reúnen en el cielo y el diablo está entre ellos. Hay una conversación que tiene lugar en la que Job hace una acusación. Y Dios, para refutar la acusación, dice que hay un hombre en la tierra que me sigue fielmente, que es recto, que tiene fe y que también me ama. Y ese es Job. Satanás le respondió diciendo, por supuesto que te sigue porque le diste toda clase de bendiciones. Y la historia continúa mostrando cómo entonces le quitan esas bendiciones y cómo Satanás lo ataca. Pero Job permanece leal. Incluso dice, confiaré en Dios aunque me mate. Y al final, Job es recompensado por su fe. Pero lo interesante de esta historia es que ilustra lo que tú acabas de decir acerca del texto de Corintios. Es decir, lo que pasa aquí en la tierra no es solo algo sobre tú o yo o la raza humana, es sobre el carácter de Dios. Satanás dice, más bien hace una acusación contra el carácter de Dios. Y en cierto sentido, todo el orden universal está en juego. ¿Quién va a estar al mando? ¿De qué lado van a estar el resto de los ángeles? Está implícito en Job que hay otros seres creados, y si piensas que Dios creó un mundo, no hay razón para creer que no puede haber creado otros también. La pregunta es de qué lado estarán estos seres, de qué lado estarán los ángeles. Y para demostrar su idea, el diablo señala a la tierra y la corrupción que hay allí y la falta de fe. Y sostiene que Dios es injusto y que nadie puede seguirlo. Y todas las acusaciones que conocemos, que están descritas en la Biblia. Pero cuando los individuos eligen seguir a Dios, cuando eligen el sendero del amor y la fe, ellos refutan la acusación del diablo. Y cuando tenemos, en cierto sentido, cuando tenemos fe,
es visto por una audiencia mucho más grande que nosotros mismos en esta tierra. Pero todo se reduce al carácter de Dios y al hecho de que Dios es amor. Desde el principio, Satanás atacó el carácter de Dios. ¿Es Dios realmente amor? ¿Realmente quiere lo que dice? ¿Realmente quiere lo que dice? Y tal como vimos en el episodio en el que hablamos acerca de los robots, si Dios nos hubiera hecho tal como robots, si hiciéramos lo que Él quería para que el pecado no entrara en nosotros, ese no es un acto de amor, como James explicó antes. Entonces, Dios tuvo que dar un periodo de tiempo en el que los hijos de Dios y los ángeles a los que habían mentido fueron obligados a tomar una decisión. ¿Es Dios un Dios de amor o no? ¿Debería ser Satanás el que reine? ¿Tenía que dejar que todo se desarrolle en una vida para tomar esa decisión? Peter, quería hacer una pregunta, siguiendo lo que dijo Daniel. Claro. Es una pregunta que la gente hace una y otra vez. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mató al diablo y se deshizo de todo esto? Es una buena pregunta. Cuando Daniel dice que el problema principal es el carácter de Dios, yo coincido plenamente. La pregunta central es, ¿podemos confiar en Dios? Sí. Cuando se lo pone en el contexto de tu pregunta, ¿por qué Dios no quitó a Lucifer directamente? Si lo hubiera hecho, no creo que la pregunta se hubiera respondido. ¿Podemos confiar en Dios? ¿No se habría deshecho del problema? No lo creo porque tenemos que entender que Lucifer es descrito en la Biblia como un ser angelical muy poderoso. Él en verdad era un ser angelical muy influyente porque Dios lo había privilegiado. Por eso, él tenía mucha influencia. Dice que es el querubín grande protector, es un importante querubín, ser angelical en el cielo. Por eso, otros ángeles pueden considerarlo una autoridad en su esfera. Si Dios lo hubiera destruido rápido, podrían haber tenido dudas sobre si Dios era confiable. ¿Servimos a Dios por amor o servimos a Dios por temor? James, si Dios hubiera matado al diablo, habría tenido, como dice Peter, servicio y lealtad, pero no basados en el amor, sino en el temor. Por supuesto. Y creo que habría dejado un gran signo de pregunta. Si tú creas seres con libre albedrío, la capacidad de elegir una cosa u otra, aunque ellos te obedezcan por temor, no necesariamente tienes su corazón y no necesariamente has convencido su mente. Y a largo plazo, puedes tener una obediencia externa de toda la creación, ya sea en el cielo o en otros lugares, pero nunca habrías podido convencer a la gente de corazón y de mente que Dios es quien realmente dice ser, que sus caminos conducen a la felicidad y la paz y a todo lo que aspiramos. Después de la experiencia en este mundo, sin embargo, no creo que por el resto de los tiempos la gente mire se podría decir, experimento con el pecado. Mire hacia atrás después de esta gran controversia de que esta historia épica esté completa. No creo que nadie diga: no fue tan mala idea, volvamos a intentarlo, volvamos a vivir el hambre, a tener asesinatos, volvamos a sufrir el abuso infantil, a tener todos los males, el abuso de sustancias, todo lo que lidiamos en la vida. A veces cuando miras las noticias por la mañana y ves historias de niños desaparecidos o lo que sea, miras y piensas, ¿cuánto tiempo podemos estar en este desastre? Sí. Creo que eso es lo que todos los que miren esta historia pensarán. Peter, ¿cómo reaccionarías si cuando fueras a casa vieras a tu esposa y la saludaras y ella te dijera: mira, la única razón por la que me quedo aquí es porque te tengo miedo? Porque el amor debe tener algo, debe tener libertad. Creo que uno se decepcionaría mucho al pensar en que su esposa o alguien cercano a uno solo lo ama por razones que no son por cómo eres, que no te ama por quién eres.
Sabes, creo que la batalla épica que es descrita aquí entre Dios por un lado y Satanás por el otro ayuda a poner la vida en contexto. Porque la Biblia habla de esta batalla, pero estamos en medio de ella ahora. Los humanos han estado en medio de ella por un tiempo, pero también nos ayuda a entender que hubo un tiempo en el que esta batalla no existía y habrá un tiempo en el que ya no existirá. Recuerdo cuando era pequeño, aún no conocía la Biblia ni a Dios. Solía pensar, bueno, el bien y el mal existen, siempre existieron y siempre existirán, y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, no hay nada que yo pueda hacer para ayudar a un lado o al otro. Va a pasar. Sentía cierta impotencia al respecto, pero la Biblia nos dice que nos dirigimos a una resolución de este problema. Daniel, estamos en este problema. Adán y Eva cometieron un error y todos estamos en el problema con ellos. ¿Cómo expresa la Biblia el hecho de que estamos en esta guerra? Sí, creo que tenemos que recordar lo que pasó en el comienzo. Hubo una guerra en el cielo, fue una guerra espiritual. La batalla comenzó como una batalla espiritual. Si bien estamos aquí en un sentido físico, esa batalla espiritual continúa a nuestro alrededor y es muy influyente. Me gustaría compartir una ilustración con ustedes en un minuto, pero veamos primero en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual. Peter, señalamos que el universo nos está mirando y que todos somos actores de este gran drama que se está desarrollando en todo el universo. Todos esos otros mundos, los ángeles que Pablo dice que están mirando. ¿Qué va a ser en última instancia lo que suceda? Bueno, como dije antes, no estamos en las gradas, estamos participando en la batalla, nos guste o no. Noté en Lucas 11:23 que dice, estas son las palabras de Jesús mismo, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Podemos creer que podemos no tomar partido, pero en realidad no es cierto. No tomar una decisión sobre de qué lado vamos a estar es una decisión también. Pero Dios va en última instancia a causar el fin del mal. Va a causar el sufrimiento y también la maldad. En realidad, no siempre va a ser solo como es ahora. Y nosotros podemos elegir de qué lado vamos a estar. ¿Confiamos en Dios o preferimos servir al otro lado? James, una de las cosas de las que todos somos conscientes en nuestras pólizas de seguro es que cuando algo pasa, como granizo o un terremoto o algo, en inglés se lo llama acto de Dios. ¿Es así como la Biblia muestra estas cosas? Oh, sabes, yo lo he notado y es muy gracioso. Nunca nadie dice, me desperté esta mañana en perfecta salud. Fue un acto de Dios. Mi hija me besó y me dijo que me quería. Vaya, qué acto de Dios. Por supuesto que todo lo relacionado con el amor, la salud y la vida son actos de Dios. Ahora, al hablar de cosas malas, sabemos un par de cosas. Primero, todo el sufrimiento y todo el dolor son resultado del pecado en nosotros. No actos de Dios, no es la voluntad de Dios porque Dios es amor y su intención para con nosotros es buena. Dicho eso, también sabemos que Dios es todopoderoso y que todo lo sabe. A veces surge la pregunta, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que esto ocurra? Y al permitir que ocurra el pecado, es, en esencia... Cómplice. En esencia, sí, cómplice. Y en cierto sentido, es muy difícil responder esta pregunta. Pero creo que debemos regresar a lo que estábamos hablando antes. Es decir, si este mundo fuera perfecto, no sería un mundo pecaminoso. Y si no fuera un mundo pecaminoso, y la razón por la que es pecaminoso es por una elección que se tomó, si no se pudiera hacer esa elección, no se podría tener libre albedrío. Si no puedes tenerlo, no puedes tener amor. Y todo esto es como un gran efecto dominó. Sin duda, como estaba diciendo Peter antes,
Dios hará nuevas todas las cosas, y los que lo siguen serán redimidos en un mundo que está reparado. Pero hasta entonces, sí, vivimos en un mundo pecaminoso, en el que pasan cosas terribles. Pero la única alternativa a eso es la falta de libre albedrío, y faltando eso, se extingue el amor. Peter, no se puede tener libre albedrío sin la posibilidad de que la persona elija hacer lo incorrecto. Si no, serías, como dijo Daniel, un robot. Sí, creo que en ese episodio también se dijo, no se puede tener amor sin arriesgarse a la rebelión. Sí, es interesante escuchar a James con sus comentarios porque pensamos en el hecho de que hay mal en el mundo, lo reconocemos, pero hay bien en el mundo, hay amor en el mundo, está la prueba de la mano de Dios en el mundo. Sí. Y la vemos también. Sí. Así que, como notamos al estudiar juntos, lo que está pasando hoy es parte de la historia épica, la diferencia entre el bien y el mal. Vemos las pruebas presentes en nuestra vida y a veces tendemos a preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? La Biblia nos ayuda a ver que Dios es un Dios de amor y si bien pasaron cosas terribles, algún día pronto Jesús vendrá para restaurar ese perfecto jardín del Edén que Él empezó, va a volver a ser restaurado. Y notamos que la rebelión comenzó en el cielo, no comenzó en esta tierra, y después bajó y se propagó en la tierra. En ella hoy, ustedes y yo no somos solo espectadores, somos en realidad actores. Y la muerte de Jesús en la cruz garantiza que si elegimos hacer lo correcto, si elegimos a Cristo como nuestro Salvador, en última instancia triunfaremos con Cristo cuando regrese. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio que siempre me atrae mucho. Es de los que más me atraen. Esto es Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y Dios dijo a los cielos y a la tierra, llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Y después continúa diciendo, la bendición y la maldición escoge, pues la vida. Es decir, Dios nos insta a elegir la vida, para que vivas tú y tu descendencia, así dice. La elección es nuestra, como la elección fue de Adán y Eva en el comienzo. Y Dios nos insta, igual que un padre que ama a su hijo o hija, con desesperación. ¿No elegirías hacer lo correcto? ¿No elegirías seguir el camino del bien que agrada a Dios? Eso es lo que Dios los insta a hacer, lo que Dios me insta a hacer. Confío hoy en que Dios nos ayudará a elegirlo a Él y a elegir la vida. Oremos un momento. Padre nuestro, te agradezco de nuevo hoy por la maravillosa elección que tenemos, pues estudiamos que la rebelión comenzó en el cielo y después bajó a esta tierra, pero no nos abandonas en el fango, no nos abandonas en la sociedad. Tú entraste a la historia muriendo en la cruz para darnos la posibilidad de la vida eterna. Y hoy debemos elegir nosotros, solos, individualmente. Bendice a los televidentes, bendice a cada uno de nosotros hoy, te lo ruego, en nombre de Cristo. Amén.